Bienvenidos a este nuevo capítulo de Área de Voces. En esta oportunidad vamos a conocer un poquito más y vamos a tener la chance de conversar con Julia Irigoitía, concejala del Partido Justicialista. Julia, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo estás con este recorrido parlamentario en el Consejo de la Ciudad de Rosario que un poco más llega a su fin? Pero contanos cómo has vivido esta experiencia. Bueno, sin dudas todo un desafío. Yo soy, por supuesto, una defensora de la democracia y conocer el funcionamiento de las instituciones desde dentro, bueno, da la posibilidad de tener un panorama un poco más certero de por qué también la gente está tan enojada con ellas, ¿no? Así que por un lado, por supuesto agradecida de la posibilidad de haber vía el voto popular, cumplido con mi mandato de concejala, pero al mismo tiempo, bueno, con mucho aprendizaje, mucha experiencia incorporada, que para mí eso se tiene que volcar en vocación de transformación, porque si no, sería una irresponsabilidad, creo, de mi parte. ¿Y descubriste el motivo por cual la gente está tan desencantada quizás con la clase política y esto se traduce en una merma del electorado a la hora de pronunciarse en las urnas? Sin dudas. Bueno, tengo mi hipótesis, no sé si será la única verdad o una de las tantas verdades, ¿no? Para mí un poco tiene que ver con esto de que hace tiempo la política tiene una agenda que es solamente para la política, que se habla a sí misma, que resuelve las cuestiones con una lógica absolutamente transaccional de acuerdos y consensos simulados entre la dirigencia y que se aleja básicamente de ese pueblo que dice representar. Particularmente yo tengo esta mirada sobre el peronismo, me parece que lo que le está pasando al peronismo tiene que ver con esto, que ha perdido su esencia. A ver, vengo planteando, en sus orígenes el peronismo tiene que ver con una razón práctica de la ejecución, no tanto del biribiri, digamos. Y bueno, acá lo que viene pasando sin dudas es que no ha tenido esa capacidad de ir ayornándose, actualizándose a los tiempos que nos tocan vivir, con lo cual eso tiene como desenlace una agenda anacrónica que nada tiene que ver con esa realidad que debiéramos estar interpretando. Y bueno, esto aleja necesariamente, si la gente no ve respuestas concretas por parte de la política y de las instituciones, esto independientemente de los partidos, independientemente de lo que fuera, es perjudicial eso para la política y para la democracia, y es riesgoso. Julia, revisando un poco los archivos, leyendo y escuchando algunas declaraciones tuyas, mencionabas esto de que quizás la realidad del Partido Justicialista en la provincia implica jubilar algunos nombres, mejorar un discurso que está más programado para un electorado imaginario que para la gente de manera concisa, y esto es puntualmente lo que estás planteando ahora. Sí, sin dudas. Creo que indefectiblemente viene en este proceso una etapa de renovación. Ahora esa renovación no puede ser solamente de caras, necesariamente tiene que tener que ver con la forma de hacer política. Yo acá reivindico la política de las series, de ahí también me formé y transité mis caminos haciendo. Quizá no soy tan buena en el recinto, dando discursos así súper histriónicos, pero sí me parece que lo importante es esto, es poder demostrar con acciones concretas y con objetivos logrados, bueno, qué implica para uno el justicialismo, ¿no? Quizá hay que dejar de hablar tanto y empezar a poder traducir en acciones qué es lo que queremos proponerle a la gente como modelo, como forma de gestión, como articulación. Yo digo, acá se ha generado un mito de que el peronismo es enemigo del empresariado y nada más alejado de la realidad. De hecho, nosotros no entendemos la comunidad sino en una articulación virtuosa entre el sector privado, que es el que genera además empleo genuino, y la gente. Entonces, bueno, ahí hay mucho por discutir, digo, hacia adentro, pero también de cara a la sociedad. ¿Y cuál es tu lectura, tu opinión de cómo está el justicialismo hoy por hoy en Santa Fe? Y sobre todo con las listas o candidatos que lo van a representar, porque ya hubo elecciones. Sí, yo fui muy crítica de todo el proceso de construcción de esa lista única, digo, sí, porque no puedo decir que fue una lista de unidad, fue una lista única, que eso es valorable.
Muy crítica hacia adentro, ¿no? En esto de que a mí me parece que al peronismo santafesino hace tiempo le viene faltando un poco de vocación de conducir procesos políticos. Está cada uno cuidando sus pequeñas parcelitas de poder, pero sin ambicionar genuinamente la determinación, sin tener un proyecto para gobernar que... Por lo menos yo creo que desde ahí se transforman verdaderamente las cosas y vuelvo a esta crítica, entre comillas, ¿no?, de los legislativos locales, lo que pasa con la cantidad de concejales que somos, lo mismo. Hay momentos en que vienen los vecinos, se te ponen cara a cara y vos decís, bueno, está bien, nosotros estamos en el ámbito legislativo, el que tiene los fierros para resolver es el Ejecutivo, pero nosotros necesariamente, en tantos representantes, tenemos que poder acercar algunas gestiones, hacer algunas vinculaciones. Bueno, con el peronismo me parece que pasa un poco lo mismo, hay una sensación para mí de mediocridad en la dirigencia que trae tiempo y bueno, la renovación, la verdad, nadie le tira la alfombra roja, esto se hace un poco a los codazos, pero creo... leí ahí post elecciones un tuit de Federico Zapata de la revista Panamá que invitaba, ¿no?, al peronismo como un profundo proceso. Yo le digo de contemplación y discernimiento, está medio mareado el movimiento, pero que va a tener que implicar creatividad seguro y rupturas. Y sí, o sea, para mejorar hay que depurar, así que indudablemente forma parte también de una evolución, de un proceso necesario. Ya en el Consejo, presidiendo una comisión muy fuerte allí, la de gobierno, y sobre todo en esta etapa que te ha tocado estar al frente, ¿cómo estás manejando, cómo ves el proceso hacia ya una consagrada autonomía? Bueno, la verdad que como último desafío que me tocó en mi rol de presidenta de la Comisión de Gobierno, vengo conduciendo ese proceso de debate y construcción de una ordenanza que en realidad representa más un hecho político, una decisión del intendente, que entiendo vamos a refrendar todos los concejales, de consagrar, declarar la autonomía municipal en el marco de la autonomía en la que avanza la última reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. En ese sentido, bueno, sumamente interesante, creo que es una deuda que Rosario tiene, que todas las municipalidades de la provincia de Santa Fe, pero fundamentalmente Rosario tiene desde la reforma de la Constitución Nacional, allá por 1994. Es un gran avance que esto esté ocurriendo y también digo es una gran oportunidad porque Rosario viene con un marco normativo que poco tiene que ver con su realidad. Somos una ciudad absolutamente compleja, diversa, gigante en términos poblacionales y también territoriales, con profundas desigualdades y bueno, de nuevo, creo que sobre todo en 2027, cuando esté convocada esa asamblea redactora de la Carta Orgánica, Rosario va a tener la posibilidad de rediseñarse, de repensar su vida institucional, política, administrativa. Bueno, creo que si la política logra traducir eso a la cotidianidad de los vecinos y las vecinas rosarinas, bueno, hay ahí una chance de reconectar, ¿no?, de achicar este divorcio que existe entre política y pueblo. Ahora bien, si el proceso transcurre, como fue el proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe, que se convocó rapidísimo a elecciones, que no hubo paso, entonces se dirimió todo en abril, que la gente no tenía ni idea, no tenía la capacidad tampoco de asociar cómo esa reforma constitucional iba a impactar en su vida cotidiana, y bueno, por el contrario, yo creo que el efecto va a ser adverso y de nuevo vamos a seguir profundizando esa crisis. No sé, que era una crítica en cada oportunidad que he tenido de hacer una entrevista a un convencional constituyente, digo, ¿por qué no lo explican mejor, lo bajan a tierra para que la gente entienda de qué forma lo puede beneficiar? No hablar de artículos, de tercios, entonces, y quería apuntar esto porque me parece que hubo un dato a mí me resultó llamativamente interesante, y es que en estas últimas reuniones estuvieron presentes los vecinalistas. Y por eso quería hablar con vos para ver qué te llevas de eso y cuál es tu opinión. Si ves entusiasmo en los vecinalistas para esta intención que vos llevás de que, bueno, contagiar a la gente que esto realmente le puede ser productivo. Mira, está buenísima la pregunta. Yo hace tiempo que vengo cuestionando, o por lo menos interpelando,
esta cosa que también aparece mucho desde lo discursivo de la participación ciudadana, como si hubiese un montón de gente recontra ávida de participar, de... Yo me permito dudar sobre eso y vuelvo a decir, quizá la gente está eligiendo a sus representantes en todos los planos, porque a los vecinalistas también los elige su comunidad, un poco más para que resuelvan. Y en ese marco, a mí me parece que hay que reivindicar todo el entramado de instituciones con base territorial, y sin dudas las vecinales para mí son eslabones clave. Yo soy más de la lógica de las organizaciones comunitarias, que tienen como una tradición que no se origina necesariamente desde la necesidad alimentaria. ¿Por qué hago esta diferenciación? Si nosotros vamos a los clubes, a las vecinales, a las bibliotecas populares, inclusive, bueno, instituciones tan antiguas como las iglesias o los templos mismos, tienen su recorrido histórico y su surgimiento a partir de otros contextos, ¿no? Distinto es los merenderos, los comedores, esas instituciones que aparecieron más, obviamente, al calor de la necesidad, del hambre, de la falta de trabajo, y que tienen, por supuesto, otra lógica de construcción y de convocatoria. Pero digo, si nosotros logramos poner en valor la representación y el anclaje real que tienen estas instituciones con sus dirigentes muy comprometidos, porque, como bien decías, se acercaron a la reunión especial que estamos llevando adelante para discutir autonomía, representantes de la Casa del Vecinalista, y planteaban cosas concretas como que las vecinales puedan ser garantes de los procesos de avance de la obra pública. Mirá, claro, si no está buenísimo eso. Tenés un órgano inspectores. De Contralor, claro. ¿Entendés? Entonces, creo que hay un montón por rescatar ahí, que al momento, insisto, de rediseñar nuestro funcionamiento institucional, bueno, nosotros tenemos en Rosario una lógica de descentralización, si se quiere, del Estado municipal con los distintos distritos que tienen una distribución territorial que pretende en su momento acercar a la municipalidad en términos administrativos. Hoy pretenden reconvertirse en centros cívicos, de nuevo para fomentar la participación y demás. Digo, a mí me parece que está bueno tener infraestructura estatal plantada en los distintos territorios. Ahora bien, si eso no se hace en articulación con el resto de las organizaciones comunitarias y cumplen un horario administrativo burocrático, la gente deja de encontrar una referencia ahí y bueno, en definitiva se termina desperdiciando. Entonces, creo que este proceso de construcción de la Carta Orgánica va a permitir esas dos cosas. Primero, yo me permito dudar de la vocación participativa de la ciudadanía. Me parece que también, de alguna manera, la ciudadanía delega en sus representantes. Políticos, pero también comunitarios y sociales, esa representación, y sí un momento para darle mucha voz a esas instituciones, que además vienen pensando un montón esto, las vecinales no es que se pusieron a pensar en, bueno, ¿dónde encajamos nosotros la autonomía a partir de la reforma constitucional? No, hace un montón, a partir de congresos nacionales que vienen diciendo, bueno, ¿cuál es la función de las vecinales en la organización de la comunidad? Y si sabemos aprovechar eso y que la Carta Orgánica esté nutrida de eso, bueno, va a ser interesante el proceso que nos demos. Sí, yo creo que tiene un origen mucho más terrenal y genuino que otras estructuras de poder político, por ejemplo. Sin dudas. Por ponerles un mote, un nombre. ¿Y confiaste, te entusiasma esto de la autonomía o crees que no, más allá de lo que se estuvo charlando con los vecinalistas, con el resto de los concejales, la intervención, la incorporación de personas que puedan redactarlo y que sean de distinta índole, va a nutrir la próxima Carta Orgánica? Yo creo de nuevo que la autonomía es una herramienta que viene a saldar algunas cuestiones. Digo, nosotros estamos acostumbradísimos acá en Rosario que el intendente, la intendenta de turno diga, no, yo de esto no me puedo hacer cargo porque no tengo autonomía, no, esto no es competencia mía. Entonces, de alguna manera, si la autonomía implica que yo tengo más cerca, yo vecino, tengo más cerca a los responsables de solucionarme los problemas, y me parece positivo. Si la autonomía implica poder institucionalizar algunas prácticas de articulación con los municipios vecinos, que es toda la lógica de pensar metropolitanamente, y le pongo una ficha a la autonomía, porque, por ejemplo, hay grandes problemas como la movilidad y el transporte, como la gestión de los residuos, que si no los empezamos a pensar de manera metropolitana, nos ahogamos en un vaso de agua. Creo que en esos sentidos sí pueden venir a facilitar y a reivindicar esta democracia que pudimos construir.
Y después creo que hay, bueno, desafíos que tendremos que darnos. Por ejemplo, cómo queremos que esté configurado nuestro sistema político, si queremos viceintendente o no, si queremos concejales electos por distrito o por barrios o no. Cómo queremos o con qué lógica queremos que funcionen las estructuras municipales, y de una manera aislada, compartimentos individuales o de una manera articulada. Digo, hay una oportunidad de discutir. Después, bueno, también la realidad es que cada gobierno le va imprimiendo su lógica a la manera y su impronta a la manera de gestionar la ciudad. Yo digo, el peronismo hace más de 40 años que no gobierna Rosario, y ahí me parece que hay una responsabilidad también de, bueno, ¿cuál es la ciudad que pensamos? En Rosario, sin ir más lejos, hubo una transformación de la matriz productiva. Nosotros somos una ciudad meramente de servicios y de comercio. Bueno, ¿estamos de acuerdo o no con eso? Sabiendo que la industria es la que mejores puestos de trabajo genera, que obviamente tenemos que pensar en una industria ayornada, porque con la irrupción de la inteligencia artificial no podemos pensar en la fábrica de hace 40 años. Claro. Pero me parece, sí, una herramienta interesante, primero, para Rosario, para poder repensarse en su dinámica, pero después para quien le toque gobernar, indudablemente le da mayores márgenes de acción y mayores herramientas. En un momento utilizaste la palabra desafío y quería consultarte respecto de un tema que me parece que está muy en boga, es tremendamente importante abordarlo y tratar de darle solución, inclusive lo charlábamos recién fuera de cámara, como la ludopatía, algo en que te has visto involucrada en este último proceso, en esta última etapa, digamos, de tu proceso como concejal. ¿Cómo lo has abordado y qué perspectivas tenés de esta problemática tan aguda? Bueno, sin dudas, yo vengo con una mirada de que la ludopatía, y sobre todo la ciberludopatía, hay que mirarla como un fenómeno social, como una problemática de la sociedad y no como una cuestión individual, con lo cual ahí los gobiernos tienen que estar a la altura y poner a disposición dispositivos, áreas, especialistas que permitan abordarlo como problema, como tal. Con esta lógica de decir, bueno, mi mandato en el Consejo, o por lo menos así traté de concebirlo, no puede estar orientado por ideas que a mí me surjan de detrás de un escritorio, sino por el contrario, por la interacción con los vecinos y con los distintos grupos o colectivos de la ciudad. Ahí nosotros, post pandemia, la verdad que nos fueron apareciendo como casos aislados de mamás muy preocupadas porque aparecían gastos descomunales en sus tarjetas de crédito, o docentes que veían a los chicos en una situación de muchísima abstracción con los celulares. Entonces empezamos a trabajar el tema de la ludopatía, la ciberludopatía, primero actualizando una ordenanza que ya tenía Rosario, que databa del año 2008, nos parecía que correspondía actualizarla y que esté en sintonía con la problemática de estos tiempos. Y después sí, tratando de pensar, a mí me obsesiona eso, ¿no? Que el otro día discutía con una concejala del oficialismo. Si ustedes observan la práctica de las oposiciones en todas las legislaturas, pero es muy esto de ir, como con cuestiones ideales e impracticables. Yo creo que los legisladores tenemos la responsabilidad de poder decir, bueno, esto que estamos proponiendo, ¿cómo se hace? Sí, yo también quiero, no sé, cosas grandilocuentes para mi ciudad, pero en lo concreto, ¿qué se puede? ¿De dónde van a salir los recursos para hacerlo? En ese marco... existe la intención también de abordarlo eso. Sin dudas. Por eso requiere muchos recursos. Decisión política y recursos, sí. Tal cual. Pero bueno, a mí me parece que la ludopatía, la ciberludopatía, es un problema abordable desde la órbita municipal, sobre todo en su prevención, pero también el acompañamiento de situaciones. De hecho, nosotros tenemos una agencia local de prevención de consumo, que por decisión política del intendente se creó y en buena hora. Pero digo, nuestra última acción en el Consejo fue proponer una agenda de trabajo muy concreta con los clubes, que son uno de los aliados estratégicos que nosotros identificamos para abordar el problema,
para generar protocolos de actuación, o sea, que sepan qué hacer. Porque muchas veces el entorno del ludópata o de la persona que tiene una situación problemática con el consumo es la desesperación de no saber qué hacer. Entonces, un poco ordenar la información, los circuitos, y después poder comprometer a 2 o 3 referentes adultos por club para que de alguna manera sean los que tengan la mirada más afinada, que estén atentos a determinadas conductas, que puedan intervenir, que apelando a la confianza que van generando con esos jóvenes, con esos niños, con esos adolescentes, bueno, puedan iniciar un diálogo y tengan contacto directo con la agencia local para poder recurrir a los especialistas en caso. Sí. Así que bueno, le apostamos a eso. Ahora, en ocasión de discutir el presupuesto, vamos a pedir que el programa tenga presupuesto, porque como decías, sin decisión política y recursos no se puede, pero creo que de nuevo, volviendo a lo palpable, a las respuestas concretas que puede dar la política, y hay una vía. Sé que estuviste en el Club Horizonte, un encuentro muy ameno. Y ¿qué sensaciones te llevaste y si saliste mucho más sorprendida o alarmada de este fenómeno tan preocupante? Bueno, mi conclusión es esa, que que los referentes deportivos y barriales en general identifican el problema como tal, que hay mucho circuito artesanal armado, o sea, está identificado en cada uno de los lugares, el que levanta el casinito, o sea, está todo ese entramado bastante avanzado. Pero al mismo tiempo un desconocimiento de esto, de los mecanismos o de cómo o qué hacer con eso. Entonces, para mí hay un proceso de entendimiento de cómo funcionan los consumos problemáticos en general, qué pasa, por qué en contexto de pandemia, en ese contexto de estar encerrados, de estar recluidos, de tener tanto vínculo, tanta vida virtual, de alguna manera explota y crece exponencialmente, entonces poder entender el fenómeno. Después también la necesidad de transmitirle a los referentes deportivos y en general que cada situación es un mundo en particular, porque estamos hablando de personas en relación con, y llevarles la tranquilidad de que esto se aborda en red y se aborda comunitariamente. No hay posibilidad de entenderlo como un problema individual y no hay posibilidad tampoco de plantear una salida en términos individuales. Así que predisposición, pero mucha incertidumbre y mucho desconocimiento sobre cómo opera esto y qué hacer en el caso de identificar situaciones. Te cambio rotundamente de tema para conocer tu opinión respecto al gobierno nacional ya sobre el final. Bueno, a mí qué me pasa con Milei. Yo no comparto en absoluto su modelo, su mirada sobre la gestión de nuestra nación, sobre la soberanía o sobre la pérdida de soberanía, sobre los sectores a los cuales impulsar y a los cuales apostar en pos del desarrollo del país. Su mirada regional, su desarticulación con esa lógica regional. Ahora, no puedo dejar de sostener, porque realmente así lo pienso, que las elecciones no se ganan, más bien se pierden, y en 2023 lo que pretendía representar el peronismo perdió. Y perdió, yo creo, que por profundos errores cometidos, por una construcción también por parte de Milei y de todo su aparato comunicacional acertada, que caló en la subjetividad de la gente, que tuvo que ver con construir el enemigo de la casta. Después discutimos si él tiene o no tiene la casta en su gobierno, si él replica o no, pero pudo ubicar ahí un enemigo que lo posicionó y que lo identificó como la casta, con el cual indefectiblemente ese gran porcentaje de argentinos que lo eligieron se sintió representado. Entonces, de nuevo, yo creo que hay preguntas para hacerse acá, y esta lógica de que la plataforma de campaña de la oposición tenga nada más que ver con frenar a Milei o terminar con esto que nos está haciendo padecer tanto, y bueno, evidentemente eso no convoca. Evidentemente. No una alternativa, no una propuesta. Y mínimamente, digamos, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es la alternativa a esto? Trabajaron muy bien ese miedo a lo pasado, toda la construcción del demonio acá. Por eso yo hacía una valoración después de las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires, que no sabía si había sido adrede o si había sido
o si había sido sin querer, pero se enunciaba desde los grandes medios de comunicación como una victoria del peronismo. Fíjate cómo después, en la estrategia de la campaña nacional, se vuelve a ubicar al kirchnerismo como enemigo. Y bueno, y ahí de nuevo, otra de las cosas que decía en este tuit Federico Zapata es que después de este 26 de octubre de las elecciones nacionales, lo que queda en evidencia es que la masa social popular más grande de la Argentina es el antikirchnerismo. Y bueno, nos guste o no nos guste, pero eso es una realidad concreta. Entonces, ahí sería muy... Por supuesto que no estoy de acuerdo con Milei, me parece brutal lo que está haciendo en términos humanos y en términos también de desarticulación de un modelo estatal que con profundas falencias, porque también hay que decirlo, cuando en la campaña del 2023 algunos salíamos a defender lo público, yo decía, bueno, ojo, pero... porque en el centro de salud de Empalme Granero, para conseguir un turno con el oftalmólogo, que suele ser uno de los mayores motivos por los cuales los pibes se retrasan en su proceso escolar, hay que esperar meses. Entonces, ojo cuál es el imaginario de lo público que manejamos nosotros y que salimos a defender, y qué es lo que, de nuevo, lo que la gente vive en su cotidiano. Entonces, insisto, por supuesto que mi modelo tiene que ver con el nacionalismo, mi modelo tiene que ver con el empleo genuino, mi modelo tiene que ver con la realización individual en comunidad, pero tiene que haber una realización individual. Yo creo que el peronismo se perdió un poco en eso de los derechos, la cosa como muy de entelequia, y se olvidó de lo concreto y se olvidó de que también, a ver, si vivir en libertad es tener las posibilidades para desarrollarme y para construir mi proyecto de vida, y bueno, yo por supuesto que defiendo la libertad. ¿Cómo el peronismo no va a defender la libertad? Entonces, nada, me parece eso, que la única manera de poder instalar una propuesta que tenga que ver, insisto, las tres banderas del justicialismo son clarísimas: justicia social, independencia económica, soberanía política, bárbaro. Ahora, materialmente, ¿eso qué significa? Estamos discutiendo una ley de modernización o reforma laboral. Todo el tiempo nos la pasamos diciendo que no. Perfecto, ahora se viene la discusión. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿De qué partimos para decir que no? Sí, las mejores leyes laborales se consiguieron. Perfecto. Ahora, hoy la realidad es que el 50% de los trabajadores están dentro de la economía informal. Algo hay que poder hacer y decir con eso. Perfecto. Julia, queremos agradecerte por el tiempo que nos has brindado. Por favor, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí entonces la charla con la concejala Julia Irigoyen. Nosotros volvemos a encontrarnos más pronto que tarde en una nueva entrega de Área de Voces.